Voy a empezar a hablar hoy con una serie nueva que voy a tocar los martes nada más, para los que vengan los martes, y se llama La Fe. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Y vamos a ver cómo la fe se va de acuerdo a la Biblia, cómo la fe nos sirve, la fe es dada por Dios, la fe crece, sí. Hay una fe que es una fe que Dios da para creer en Él, para salvación. Hay una fe que Dios pone en nosotros para poder ir más allá, y lo que Él dijo, si tuvieres fe, ¿a qué se refería cuando dijo eso? Y lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo la fe se define, cómo se estructura. Y el tema de hoy que voy a hablar es la fe para salvación. ¿Cuál es la fe para salvación? ¿Qué es la fe y cómo es que Dios da la fe para salvación? Así es de que voy a pedirles que me ayuden ahí en su lugar orando, y vamos a entrar a la palabra después de orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener juntos, que podemos disfrutar nuevamente el estar reunidos alrededor de tu palabra. Qué gozo es poder estar juntos, como decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y yo te pido, Dios, que pongas en cada corazón la comprensión, que el Espíritu Santo, que es el que se encarga, el que ha venido a morar en el creyente y a guiarlo, pueda guiar y abrir la comprensión espiritual, y a mí me des las palabras, Señor, la unción para poder compartir como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver entonces, les voy a pedir que abran su Biblia en Hebreos 11:1, y la palabra fe en la Biblia es una palabra griega que se escribe pisteuo, se pronuncia pisteu, pero se escribe pisteuo. Y esta palabra fe significa creer o confiar. Creer o confiar. Y en la Biblia la palabra fe se utiliza de dos sentidos. El primero de ellos habla de una confianza firme. Y si pudiera yo, describirlo de una forma gráfica para que podamos entender, sería como cuando una persona se encuentra en el océano y lo único que tiene es una tabla con la cual está flotando. O sea, una persona que está en el océano y no tiene absolutamente nada de qué tomarse, y tiene una tabla o un pedazo de madera que está flotando y se aferra a ella, ¿verdad? Como la última esperanza que tiene. Esa es la manera en la que la Biblia nos habla de lo que es la fe. Así es de que la Biblia dice en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin embargo, la fe es algo que el hombre ejerce, pero no lo ejerce de sí mismo. La fe no es algo que el hombre, al menos en lo que es la fe para salvación, no existe algo en el que el hombre diga: pues yo, ¿verdad? Yo creo y confío y yo sé que puedo ser salvo. Realmente no. La Biblia dice que la fe para salvación es un regalo que Dios da. Dios se lo da al hombre, a la persona. Cuando una persona se encuentra sin Cristo, Dios empieza a poner en su corazón una cierta confianza, empieza a buscarlo, empieza a buscar de Dios, empieza a haber un despertar espiritual, pero después de esto entra fe, y esta fe es producida por Dios, y lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8, si me quieren acompañar ahí, Efesios capítulo 2, verso 8, vamos a estar usando muchos textos bíblicos, vamos a estar yendo de un lado a otro, para que ustedes lo puedan
ir, pues para que puedan tener estar listos ahí con su Biblia y estar manejándola de un lado a otro. Dice la Biblia, fue por gracia, o sea, fue porque Dios en su amor, en ese amor inmerecido, ¿verdad? Dice, Él te salvó. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Fue por gracia, pero utilizó un riel, utilizó un camino. ¿Cuál fue ese camino? La fe. Y dice, pero sin embargo, la fe no fue de ti. Es algo que Dios puso en ti también. La gente regularmente cree que puede tener una fuerza de voluntad y decir, yo creo. Pero la realidad es que ese yo creo, si no va acompañado de la fe que salva, de la fe que Dios da, lo único que se convierte es en un buen deseo. Y la fe humana, que todos tenemos una cierta fe humana, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, voy a ir al doctor fulanito, ¿verdad? ¿Y por qué vas con él? Es que le tengo mucha fe, dicen, ¿verdad? O sea, le tengo mucha confianza a lo que están diciendo, ¿verdad? Creo que es una persona que es muy buen médico. Bueno, esa es una fe humana, pero la fe que Dios da es una fe que Él da, que Él provoca en el corazón de la persona. No es algo que la persona sola lo ejerce, es algo que Dios provoca. ¿Y cómo lo provoca? Bueno, vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17, dice claramente, la fe viene ¿cómo? Cuando alguien escucha. ¿Y escucha qué? El mensaje. Empieza a escucharlo y lo que está leyendo, lo que está oyendo, ¿verdad? Provoca fe en su corazón. En una ocasión hubo un hombre que él dice en su conversión, él dice que él salió de trabajar, él trabajaba en una fábrica allá en Boston, en Estados Unidos, y dice, él iba pasando por la calle y vio que en una esquina, había un hombre predicando, un hombre que hablaba de Dios y estaba en la calle hablando con la Biblia y había gente alrededor de él y él se paró a escuchar y dijo, bueno, voy a ver que están ahí, esta gente hablando ahí, y él pensó que era un merolico, ¿no? Estos que están ahí vendiendo productos, y dijo, voy a escuchar. Pero este hombre lo que estaba haciendo era, estaba predicando la palabra, estaba hablando acerca de la Biblia, estaba hablando del inminente juicio de Dios, de cómo Dios quiere que el hombre se arrepienta, cómo Dios quiere derramar gracia en su vida, y esto impactó su corazón, de tal manera que cuando él se va, dice, yo nunca le dije nada al hombre, nadie se dio cuenta, yo me di la media vuelta y me fui a mi casa. Dice, no pude dormir. Estaba tratando de conciliar el sueño y se me venían las palabras de ese hombre. Y venían las palabras y se despertaba y dice, me inquieté, no pude dormir. Y ya finalmente se puso de rodillas y le dijo, Señor, ¿verdad? Creo lo que este hombre dice, sálvame, ¿verdad? Y dice, cuando yo dije eso, dice, sentí que mi alma reposaba. Dice, sentí que todos mis pesares se habían ido. ¿Alguien puede identificarse con eso? Todos, ¿verdad? Y dice, dice, por primera vez en muchos años pude dormir tranquilo. ¿Qué es eso? Es la fe. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra. Ahora, ciertamente, la palabra de Dios muchas veces tiene un efecto inmediato, como con este hombre. Otras veces tarda un poco, que la gente escucha y dice, ay, se va a su casa, y pasa el tiempo, y después vuelve a venir ese mensaje. Dios empieza a despertar el corazón nuevamente y empieza a recordar, y entonces produce fe en el corazón, ¿sí? Y eso es muy importante. Ahora, la vida del cristiano es una vida de fe, completamente. Desde que venimos a Cristo hasta que nos morimos, vivimos en fe. Todos los días de nuestra vida, todos los días. Hace un momento estaba orando, si mal no recuerdo, era Diego el que oró. Dijo, Señor, gracias porque hoy nos libraste, ¿verdad?, de todas las luchas que podemos tener. Bueno, exactamente, hoy. Pero ya cuando hoy vamos a dormir, mañana empezamos otra vez. Y empezamos en fe.
O sea, vivimos en fe. Yo voy a pedir que me ayuden buscando Habacuc. Es un poquito más difícil de encontrar, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Habacuc, si digo, así está. Habacuc 2:4. Y alguien que lea Romanos 10:17. Romanos 10:17 y Habacuc 2:4. Tiene razón, no. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. A ver, Emelia, yo te vi como que querías tú leer una escritura. Te vi con cara de que yo quiero leer. Habacuc, claro, también. Muy bien. A ver, Habacuc, por favor. Eso es una escritura del Antiguo Testamento. Dice, he aquí, aquel que se enorgullece y cuya alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Ahí está. Pablo era un gran predicador del Evangelio y él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Primeramente judío, gentil, todos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, lo leyó Emelia, toma esta escritura de Habacuc, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, la primera manera o forma en la que la Biblia define la fe o la utiliza, ya vimos que es como una confianza, como ese aferrarnos, creer, eso que Dios le da al hombre para creer, es un don de Dios. Y el segundo sentido que la Biblia habla de la fe, lo habla como sinónimo de doctrina. Cuando nosotros hablamos de la doctrina, decimos es la fe. O sea, es un conjunto de verdades históricas y conceptuales, o sea, todo lo que abarca la Biblia, todo eso, todo lo es nuestra confesión de fe, toda la doctrina que creemos que está en la palabra, ese es un conjunto de fe. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de la primera fe, que es cuando una persona cree, cuando Dios le da el creer para ser salvo, pero también habla del cuerpo de doctrina que creemos. Esto lo podemos encontrar en Judas. Judas es una muy pequeña cartita. Judas en el verso 3. Judas 3. Yo sé que algunos de ustedes tal vez conocen el tema o lo han oído, pero creo que es importante que nos afiancemos. Hay personas que dicen, hermano, ¿y puedo crecer en la fe? Claro. Los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, aumentanos la fe. Eso no es algo malo, al contrario. Y de eso se va a tratar todo este tema. No hoy, obviamente, hoy voy a tomar la primera parte, pero en la medida en la que vengamos los martes, yo les voy a estar enseñando lo que la palabra enseña sobre la fe. ¿Cómo crezco en la fe? Muchos más aspectos. Muy rápidamente, Efesios 4:13. ¿Qué es lo que dice allí el apóstol Pablo? La palabra fe también nos habla de ese conjunto de doctrina que creemos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, estoy muy firme en mi fe. Cuando decimos estoy firme en la fe o en mi fe, ¿qué está diciendo? En el conjunto de doctrinas que creo. Esto es bueno saberlo porque muchas veces cuando tú lees el Nuevo Testamento probablemente vas a encontrarte con una escritura que hable de la fe, pero no como la fe en el sentido de lo que expliqué primero, de alguien que cree para salvación, sino el conjunto de doctrinas en el cual crees, que también es nuestra fe. Eso es importante saberlo. Ahora, yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos da el contexto histórico. Ahora, no sé, pero muchas de las veces me imagino que cuando tú lees el Antiguo Testamento, probablemente hayas llegado a conclusiones por lo que estás leyendo, en donde piensas, bueno, esto que yo leo me habla de una salvación por obras, porque regularmente el Antiguo Testamento pareciera que hablara sobre hacer,
hacer, cumplir, guardar esto, hacer el otro. Y probablemente te puedes confundir, pero nunca debemos de perder nosotros de vista que el Antiguo Testamento es la base, digamos, todo el fundamento de lo que el Nuevo Testamento viene a dar. O sea, es todo lo que está en el Antiguo, en el Nuevo se viene a cumplir con Cristo Jesús. Y nunca debemos de malinterpretar y de pensar que cuando leemos una escritura en el Antiguo Testamento, aun cuando ella diga, ¿verdad?, pues tienes que hacer esto, podemos malinterpretar y decir, bueno, ¿me está hablando entonces que la salvación es por obras? Porque ahí yo leo como que me está diciendo que si yo no lo hago, entonces Dios no va a cumplir. Bueno, vamos a ver, porque en el Antiguo Testamento la palabra fe, como tal, F-E, así traducida al español, F-E, aparece solo 3 veces en la Reina Valera. 3 veces nada más. En números les voy a dar las escrituras, si ustedes las quieren leer en su casa. En Números 35:30. Isaías 57:11 y en Habacuc 2:4. Ahora, el hecho de que muy pocas veces se usa el término, no debemos de pensar que el Antiguo Testamento no le da un valor a la fe, ya que la idea y el concepto son frecuentes. O sea, en el Antiguo Testamento encontramos de una manera muy, muy, muy clara, encontramos verbos como creer, confiar, tener esperanza, y todo eso es fe, porque son sinónimos de la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces nosotros podemos buscar y decir, aquí no está diciendo, sí, claro, está diciendo confía en Dios. ¿Qué es confiar? Fe. Está diciendo, ten esperanza. ¿Qué es eso? Fe. Tal vez está diciendo solamente la palabra, no sé, ¿verdad? Creer como tal. Y vamos a ver algunos ejemplos. El Salmo 26:1, si lo quieren buscar por ahí, Salmo 26:1. El salmista escribe y dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. ¿Te das cuenta? Allí el salmista, ¿cómo está expresando la fe? Yo quisiera que me dijeran en este texto. Cuando dice el salmista en Salmo 26:1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. ¿En dónde está la fe ahí? En la confianza, ¿verdad? Claro, porque cuando él está diciendo en mi integridad he andado, no está diciendo que él confía en sí mismo, ni que él está dependiendo de sus obras. Lo que está diciendo es que su confianza ha sido depositada en Dios, y su integridad es el resultado de la confianza que tiene en Él. ¿Sí te das cuenta? O sea, no está diciendo yo soy tan íntegro que mírame, ¿verdad? No, está diciendo soy íntegro porque creo en ti. Tú me has dado mi integridad como resultado de ¿qué? De mi confianza en ti. ¿Se van dando cuenta? Pero si nosotros lo buscamos tal cual, no lo vamos a encontrar. Es como la gente o como los testigos de Jehová que buscan la palabra Trinidad. Nunca la van a encontrar porque no está. Pero cuando nosotros vemos a lo largo desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Trinidad está por todos lados. Por todos lados. Desde la creación dice que Dios dijo, ¿verdad?, que se creara el mundo y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, y Proverbios 8 dice que fue Cristo el que estaba también creando todo. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas de las veces los testigos de Jehová piensan que tienen que encontrar la palabra Trinidad como tal. Pero encontramos a la Trinidad, la encontramos por todos lados, por todos lados. Génesis 6 dice que el Espíritu, ¿verdad?, de Jehová se cansó de estar todo el tiempo tratando con el hombre. ¿Qué es eso? Contristar al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios.
Bueno, encontramos una gran cantidad de pasajes, digo, no es el tema, pero es un ejemplo. Entonces, vemos cómo los autores del Antiguo Testamento claramente muestran la fe. En el Salmo 37, verso 3, claramente el salmista, en la versión Reina Valera, dice: confía en Jehová y haz el bien. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué es eso? Eso es fe. Confía en Él. No hay duda de que está señalando una vida recta, pero también está abogando por una actitud, a confiar en Él. Es decir, confía en Dios, deposita tu confianza en Él. Dice también el Salmo 119, 42. 119, 42. Alguien más que quiera leer, que no haya leído, con gusto puede ponerse de pie y leerlo, ¿verdad? No hay problema. Salmo 119, 42. Igual, no sé si alguien quiera buscar Proverbios 3:5 de una vez para la siguiente escritura. Salmo 119, 42 y Proverbios 3:5. ¿Quién tiene ya el Salmo 119? ¿Ya? ¿O tú estás rascando aquí? ¿No? Ok, sí. Porque confío en tu palabra. Confío en tu palabra. Eso es fe. No dice como tal fe, pero está diciendo la definición, el sinónimo de lo que es fe. Creer, confiar. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Qué está diciendo? Confía en Él. Confía en Él. Dice Proverbios 28, 26. Si ya lo tienen ahí. Bueno, 3:5, ¿verdad? Dije. No, ya lo leímos, ¿verdad? No. Proverbios 28, 26. Dice así: el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Te fijas? La gente dice, ¿verdad? Confía en tu corazón, lo que dicte tu corazón. No, hermanos. Nunca hagan eso. Mira, la Biblia, ahorita lo vamos a ver, en Ezequiel 33:13 nos habla de esto. Si quieren acompañarme, Ezequiel 33:13, así es, ¿verdad? Dice: cuando yo le diga al justo, vivirás, pero él, confiado en su justicia, comete iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada. Dice, sino que morirá por la iniquidad que cometió. En pocas palabras, tu justicia no sirve de nada, absolutamente, no para Dios. Puede servirle a la gente si alguien se jacta y dice: no, mira, yo no soy tan malo, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he secuestrado gente, ni he cortado orejas de nadie, ¿verdad? Bueno, te puedes jactar, pero con Dios no. Porque la Biblia es clara cuando dice que no debemos de confiar en nuestra justicia. O sea, no debemos de poner nuestra fe en nosotros, sino en Él. Incluso en el libro de Oseas 10:13, el Señor claramente castiga a Israel por confiar en sus caminos y en la multitud de sus valientes, porque ellos tenían ejércitos. Oseas 10:13, ese es otro libro que está en la Biblia, aunque no lo crean, existe. Oseas 10:13. ¿Alguien quiere leerlos? Que ya lo haya encontrado. ¿Qué es lo que pasó con Efraín? Le dice: mira, ustedes araron maldad y cegaron iniquidad. Comieron fruto de mentira porque confiaron en su camino y en la multitud de sus valientes. Incluso la Biblia claramente denuncia en el Antiguo Testamento la confianza que la gente deposita incluso en los ídolos. Allí en Isaías 42:17, claramente el profeta denuncia
la confianza que Israel depositaba en sus ídolos. Serán vueltos atrás y en extremo avergonzados los que confían en imágenes talladas y dicen a las imágenes de fundición: ustedes son nuestros dioses. Habacuc 2:18 al 20, por favor. Habacuc les dice: ¿de qué les sirve la imagen tallada que talló el que la hizo? ¿De qué les sirven? La imagen que fundió, y dice, y maestra de mentiras, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. Pregunta: ¿te podrá enseñar el palo? ¿Te podrá enseñar la piedra? Dice, incluso están cubiertas de oro y de plata, pero dice, no hay espíritu dentro de él. Qué increíble, esto es un reflejo tremendo lo que podemos ver nosotros en nuestro país. Dice, mas el Señor está en su templo, callen delante de él toda la tierra. ¿Te fijas? La confianza y la fe deben de estar puestas en el Señor. Yo decía hace un momento, la gente en el mundo dice, confía en tu corazón, lo que tu corazón te diga. Bien, aquí en Jeremías 17:5, vamos a ver qué dice la Biblia, porque allí habla precisamente de esto. Jeremías 17:5 claramente dice, maldito, es más, no sé cómo lo digan sus, yo digo para que compartan, yo aquí tengo un montón de versiones, las puedo leer, pero luego con el fin de que ustedes los lean. ¿Cómo lo dicen otras versiones? Me gustaría escuchar tal vez alguna otra versión, el Salmo 5, cómo lo dice, cómo lo describe. O sea, ni siquiera la Biblia nos dice que debemos de confiar. O sea, cuando dice confiar, estamos entendiendo que es una confianza que me está llevando a poner mi vida en esa persona. Dicen, no lo hagas, no. Pero, sin embargo, por el otro lado dice en el verso 7, benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y dice después cómo lo representa, cómo van a ser. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas, y a esos árboles no les afecta el calor. No temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes, nunca dejan de producir fruto. El corazón humano, escuchen ustedes, es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice, yo, el Señor, el que investiga los corazones y examina las intenciones secretas. ¿Te fijas? ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo claramente que nuestra confianza debe de estar puesta solamente en Dios, completamente. El Antiguo Testamento, estoy dando solamente algunas escrituras. Ustedes en su casa pueden leer más y se van a dar cuenta cómo en el Antiguo Testamento la fe está presente. En Génesis 15:6, vamos rápidamente ahí. Creyó a Jehová. Creyó. ¿Qué es creer? Fe. Creyó en él y le fue contado por justicia. No sé cómo lo digan otras versiones. Por ejemplo, tu versión, Mónica, es palabra de Dios, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice ahí, por favor? Fíjense, ¿qué es lo que pasa con Abraham? Dios le promete a Abraham un hijo y le da promesa de que por medio de él, por medio de Abraham, las naciones serían benditas. En pocas palabras, que por medio de él vendríamos nosotros por la fe. Y dice que Abraham creyó a Dios y Dios lo tomó, ese creer de Abraham lo tomó como algo aprobado ante Dios. Le dijo, me has creído, Abraham. Increíble, eso es fe, esa es la fe. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver el uso general que el Nuevo Testamento le da a la fe. Porque la fe, de la misma manera como en el Antiguo Testamento, es la actitud por medio de la cual el hombre
deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación, ya sea obras piadosas, bondad ética o de cualquier otro tipo. Es la actitud de una completa confianza en Cristo y solamente en Él. Cuando el carcelero de Filipos vio que Dios abrió las puertas de la cárcel y de manera milagrosa Pablo y Silas salieron de allí, dice que él se iba a matar. Y Pablo se acercó, estoy hablando de Hechos 16, capítulo 16, y en el verso 30 dice que el carcelero les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué es lo que le respondió Pablo? ¿Alguien quiere leerlo? Hechos 16, 30. Ok. Ahí está. Cree. No le dijo, bueno, pues mira, qué bueno que lo dices. Fíjate que nos hace falta, hay unos ladrillos en la sinagoga y pues amóchate ahí con el rabino, ¿no? No le dijo, ponte unos nopales en las rodillas y vete caminando. No, ¿qué dijo? Cree. ¿Qué cree? Cree que Jesucristo es suficiente para darte salvación y serás salvo. Cree en Él. Ahora, ¿quién no sabe el texto de Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Todos lo sabemos de memoria. Díganlo. ¿Qué ha dado? Ok, vamos ahora a leerlo, para que algunos se oyó como que estaban rezando. Entonces vamos a leerlo para que claramente está plasmado allí, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a Romanos capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo disputó siempre con los judaizantes, o sea, estos grupos religiosos que insistían en que no era suficiente que el cristiano creyera y se bautizara, sino decía, se tienen que circuncidar y guardar la ley. Pero Pablo fue muy enérgico, insistía en que no podía el hombre hacer absolutamente nada para conseguir la salvación, porque todo, decía Pablo, ha sido hecho por Cristo Jesús. Nadie puede añadirle nada a la perfección de la obra terminada a cabo por Cristo en la cruz. Y él mismo insistía en una palabra: justificados. Ahí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados, aprobados, que usa ahí la otra versión, es dikaio. Esa palabra dikaio está en un aoristo. El aoristo en el griego es un tiempo puntual, lo que indica el tiempo definido en el que cada persona, cuando ejercita fe, fue justificada. En pocas palabras, el carcelero de Filipo, cuando escucha lo que Pablo le dice, y este hombre cree, y el Señor le da fe para creer, en ese momento Dios lo justifica, lo aprueba, en pocas palabras, lo hace justo, lo muestra justo. Esto para la gente es algo totalmente contrario. La gente dice, pero ¿cómo puedes tú hablar que tú ya eres justo? Sí, porque no lo hice yo. Son bajo los méritos de Cristo Jesús en la cruz. No es por mis obras, no es porque me porto bien, no es porque hago las cosas, ¿verdad? De una manera en la que Dios lo aprueba, ¿verdad? Recojo la basura, limpio la banqueta de mi casa, ¿verdad? No. Es porque Él me ha hecho justo. ¿Cuándo? Cuando yo creí. ¿Pero qué creíste? Que soy un pecador, pero que Él me ha perdonado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eres perdonado por fe. Y Dios te perdona, te absuelve. Lo que está diciendo aquí es que Él está declarando a la persona justa. Incluso la definición que usa es pronunciar a alguien justo. Es como, por ejemplo, si alguno de ustedes va a la cárcel y vamos a pensar que ya purgó su condena, los años que hayan sido. Bueno, cuando tú sales de ahí, en ese momento el juez te absuelve y dice: señor, señora, usted es declarado inocente, no hay nada en su contra. Bueno, en este caso Jesucristo pagó por ti y por mí
nuestras culpas y Él hizo que nos absolvieran. ¿Por medio de qué? ¿De las obras? No, por medio de la fe. De simplemente creer. Vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo lo explica. Vamos a Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios el Padre puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, no de la mía ni de la tuya, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, o sea, Cristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pregunta Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, a ver, dice, ¿quién se jacta? ¿Dónde está la jactancia de alguien para decir, bueno, es que yo soy salvo porque yo era bien bueno, ¿verdad? No, ¿dónde está la jactancia? No hay, no existe. Y luego sigue diciendo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, por la fe. Así que concluimos, verso 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Qué increíble, ¿no es cierto? Es algo tremendo. Yo pensé que les iba a dar gusto, pero los vi así como... O sea, la justificación es la absolución legal y formal de toda culpa de parte de Dios como el juez supremo hacia el pecador, al cual lo pronuncia justo cuando cree en Jesucristo. Dice el verso 24, siendo justificados. Esa palabra en el griego está en tiempo presente continuo, indicando el proceso constante de justificación en la sucesión de aquellos que creen y son justificados. Hemos sido justificados, hemos sido justificados, hemos sido justificados. Y la justificación es primaria y es gratuita por la fe. La fe realiza lo que nunca podría conseguir el esfuerzo por producir obras, salvación. No lo puede hacer. Y le da al hombre paz con Dios. Porque lo dice otra vez en Romanos 5:2. Si regresamos otra vez a Romanos 5:2, dice ahí, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Se acuerdan que hace un momento hablé de este hombre que escuchó el evangelio y él pues estaba inquieto, dobló sus rodillas? Dice, vino una paz tremenda. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la fe. Te reconcilia con Dios. Tú antes eras enemigo de Dios, merecías la ira de Dios. Ahora, cuando tú crees que Él es realmente tu Salvador, no por obras, no por méritos, no, simple y llanamente porque te dejas caer en Él, en ese Señor, creo que eres el, creo que tú puedes salvarme. En ese momento Dios te justifica, te perdona, te absuelve y te convierte en alguien que ya no es enemigo. Ahora ya eres amigo, tienes paz. Y dice ahí también que nos da acceso, Cristo nos da acceso. La palabra acceso que usa Romanos 5:2 es prosagoge, en el griego es prosagoge, y esta palabra tiene dos definiciones. Una, esta palabra se usaba anteriormente en el tiempo de Pablo cuando alguien iba a entrar a la corte del rey y alguien lo introducía. Era esa persona,
prosagoge era alguien que llevaba a la persona ante el rey, lo llevaba ante la corte, ¿verdad? Y lo acercaba, lo llevaba ante la realeza. ¿Qué está diciendo? Que ahora nosotros podemos acercarnos. Hace un momento cuando estábamos cantando con libertad y adorándole, ¿verdad? Eso no lo podías hacer antes. Eres enemigo de Dios. Pero ahora ¿qué haces? Tienes acceso a Dios. No necesitas hacer nada. No necesitas que yo te absuelva, porque Cristo ya te absolvió. Yo no tengo nada que ver en eso. A mí también me absolvió. Entonces, ¿qué hago? Yo entro a la presencia de Dios porque Él me da acceso. Puedo entrar. Eso es lo que está diciendo. Pero no solamente esto, porque el prosagoge en el griego también indicaba el lugar donde atracaban los barcos, o sea, el muelle, el puerto. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros tratamos de depender de nuestros propios esfuerzos, nos encontramos a merced de la tempestad, como los marineros que luchan con un mar que amenaza tragárselos. Pero ahora que hemos oído la palabra de Cristo, hemos llegado al puerto de la gracia y conocemos la calma que viene de depender de Él. No de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino lo que Él ya ha hecho por nosotros. Por lo tanto, gracias a Jesús, tenemos entrada a la presencia del Padre y al puerto de la gracia de Dios. Y dice el verso 3, con esto termino. No solo esto, sino que también, Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora Pablo empieza a presentar la otra cara de la moneda. Todo es cierto, todo, y es la misma gloria. Pero ¿qué es lo que está diciendo? La palabra que usa para tribulación en la Reina Valera es tlipsis, que literalmente significa opresión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un montón de cosas que te van a oprimir como cristiano, un montón de cosas. Pero sin embargo, ¿qué produce esto? Paciencia. La palabra paciencia es hipomone, y esa palabra significa el poder tener un espíritu que vence al mundo, que no se limita a resistir pasivamente, sino que es alguien que vence activamente las pruebas y tribulaciones de la vida. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos entrada y acceso, y que sí es cierto, vamos a tener muchas opresiones, pero que como consecuencia de esa opresión en nuestra vida o tribulación, va a producir en nosotros un espíritu que vence al mundo, un espíritu que se aferra, que no es algo que se echa para atrás, es un espíritu que resiste positivamente. Dice, no, esto que está pasando, lejos de provocar que me aleje, hace que me fortalezca más en Él. Fíjate qué hermoso, ¿sí? Así es de que sabemos que entonces la fe en Jesucristo, dada por Dios, nos lleva precisamente a abandonar toda confianza en nuestras capacidades para merecer la salvación. Simplemente se trata de aceptar confiadamente, creerle a Dios, creer en Cristo, que Él ha hecho la obra. Dice, Señor, creo. Esa es la fe para salvación. La semana que entra vamos a continuar con este tema. Vamos a seguir viendo la fe en otra característica. Amén. Pónganse de pie y vamos a terminar con una oración. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu palabra pueda ser como siempre es, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que pueda producir crecimiento, que eso es otra parte de la fe, crece por medio de la palabra, y que esta palabra pueda producir en cada uno de nosotros un desarrollo más y más en ti.
Gracias te doy por mis hermanos que están aquí, que han venido con un corazón deseoso a aprender, que están aquí independientemente de que sea un día entre semana. Yo te doy gracias porque al final de cuentas tú bendices y honras esa actitud. Guárdanos, Señor, al salir, sé con cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.